todos, todas las personas que nos acompañan esta tarde aquí en el aula magna del Centro Nacional de las Artes. Me da mucho gusto verles hoy y presentar esta actividad con la que cerramos las sesiones de apreciación musical que organiza la Fonoteca de las Artes y en donde cada año nos acompaña con diferentes actividades el maestro Escorza, a quien realmente le agradezco su compromiso para con la biblioteca y con esta actividad que nos ayuda a conocer un poco la obra de artistas nacionales e internacionales y que nos deja siempre pues la intención de poder investigar y conocer más a detalle la obra de quienes ha hablado durante estos ciclos. Hoy cerramos con una charla sobre Ángela Peralta a 180 años de su nacimiento, lo cual es algo que consideramos bien importante, porque después de tanto tiempo de que esta artista tuvo su carrera, pues la seguimos escuchando, la seguimos recordando, y es importante que en eventos como este se le pueda dar la dimensión a lo importante que fue su trayectoria artística. Entonces, pues sin más, quiero darle la bienvenida al maestro, agradecerle nuevamente y pues recibimos con un fuerte aplauso. Muchas gracias. Antes de comenzar, quiero agradecer a las maestras que van a hacernos favor de ilustrar algunas de las composiciones de Ángela Peralta. La maestra Marta Reigadas, que aparecerá en primer lugar, y la maestra Dulce María Sortibrán. Pido un aplauso anticipado para que sean bienvenidos. Muy bien. Entonces, no demos más espacio. La máxima figura del bel canto en México durante el siglo XIX fue Ángela Peralta. Mestiza de modesta cuna, nació el 6 de julio de 1845 en la vieja calle de Pañeras, hoy Aldaco número 11, en las inmediaciones del Colegio de las Vizcaínas en la Ciudad de México. Fueron sus padres el señor Manuel Peralta y la señora, su esposa, Josefa Castera, posiblemente originales de Puebla. Desde niña mostró grandes disposiciones para la música al cantar de memoria lo que escuchaba de los cantantes que tenía oportunidad de oír. Por esta razón, los padres decidieron ofrecerle instrucción musical. Estudió solfeo con Manuel Barragán, piano y canto con Agustín Valderas y composición con Zenobio Paniagua en su academia del Portal de Tejeda, hoy 16 de septiembre. Paralelamente con los estudios musicales, Ángela fue adquiriendo una formación general, geografía, historia, patria y universal, e idiomas, francés e italiano. A los 9 años logró cantar ante Henriette Sontag, quien había oído hablar de una niña que procuraba imitarla. Cuentan que cuando vio a la niña, no pudo contener la risa, porque le pareció imposible que aquella delicada muchacha de tan corta edad pudiera imitarla. Pero cuando le oyó cantar la cavatina de Belisario, no pudo menos que estrecharla en sus brazos, hondamente conmovida. Le regaló una pieza de música y le dijo: si tu padre te llevase a Italia, serías una de las más grandes cantantes de Europa. Gran testimonio de admiración de esta extraordinaria cantante alemana para una niña mexicana de tan gran vocación y talento natural. Henriette Sontag, quien entonces actuaba en una compañía de ópera italiana en el Teatro Sant'Anna, fue la soprano elegida por Beethoven para estrenar su 9ª sinfonía y su misa solemne en Viena en 1824. Mediante matrimonio había adquirido el título de condesa de Rossi. Infortunadamente, esta eximia cantante iba a morir a los pocos días de celebrada la entrevista.
Víctima de cólera morbus, falleció el 17 de junio de 1854. La sociedad entera de México se conmovió hondamente y le organizó funerales solemnes. Fue sepultada temporalmente en el Panteón de San Fernando. A los 15 años de edad, Ángela Peralta se inició en el Teatro Nacional con el papel de Leonora de Il Trovatore, en función de caridad organizada por la Asociación de San Vicente de Paúl. La compañía estaba formada por los alumnos del maestro Agustín Valdera, quien dirigió la ópera. De la escena se encargó el poeta José Zorrilla, que vivía entre nosotros. Por su bella interpretación, Ángela recibió desusados encomios del público, y como homenaje a la cantante que así se consagraba, los más entusiastas le acompañaron en masa hasta su domicilio, aclamándola en el trayecto y obligándola a salir al balcón para vitorearla. En algunos diarios de la ciudad quedó registrada su notable actuación, augurándole que se convertiría en una próxima gloria nacional. El padre de la adolescente logró reunir los fondos necesarios para acompañar a su hija a Italia. Debe ser subrayado que no viajó por una pensión o subsidio del gobierno, sino por los ahorros del padre y gracias a un apoyo de 1,000 pesos proporcionado por don Santiago de la Vega, su benefactor. Viajaron Ángela, su padre y el maestro Valderas. Desembarcaron en el puerto de Cádiz en marzo de 1861. En esta ciudad, el diario Constitucional la elogió vaticinándole una brillante carrera y aplicándole el sobrenombre de ruiseñor mexicano. Desde mayo de 1861, la cantante residió en Milán, en donde se perfeccionó con el célebre profesor Francesco Lamberti, quien la llamó con fina cortesía: «Tu sei angelica per il tuo nome e per la tua voce». Eres angelical por tu nombre y por tu voz. Francesco Lamberti, 1813-1892, fue uno de los grandes profesores de canto en el siglo XIX. Él, con experiencia y autoridad, mantuvo los principios de técnica vocal de la escuela belcantista italiana. Residente en Milán, fue maestro de cantantes notables y escribió numerosos manuales de canto. Al cabo de 9 meses de estudio, Ángela se presentó por primera vez en La Scala, con el papel titular de Lucia de Lammermoor, que le proporcionó un éxito rotundo. Las crónicas dicen que fue llamada a la escena 6 veces y obligada a cantar 23 noches consecutivas la misma ópera para el público. Por cierto, el maestro Lamberti, al dedicarle su fotografía, escribió: «Ad Angelica Peralta la migliore delle mie allieve», para Angélica Peralta la mejor de mis discípulos. A partir de la ocasión se impuso en los teatros italianos y tuvo brillantes actuaciones en Alejandría y Lisboa. En Turín cantó la sonámbula ante los reyes de Italia y el público la obligó a salir 32 veces al escenario. El periódico La Monarquía Nacional de Turín le dedicó una nota inmejorable. Ayer por la noche asistimos a la última y definitiva representación de la sonámbula en el Teatro Víctor Manuel. Sentimos todavía la necesidad de decir una palabra más de encomio para la joven mexicana, la señorita Peralta, que interpreta tan dulcemente las melodías siempre nuevas y siempre deseadas de Bellini. Esta artista, continúa el diario, recuerda de manera admirable el bel canto italiano que ha valido a nuestro país tantos elogios de los extranjeros, porque ella siente este canto, lo expresa con notas moduladas frescamente, con respiración larga y bien sostenida, con voz insinuante, que por ello encuentra en quien la escucha el camino del corazón. Y también la naturaleza le fue generosa de aquellos dones que, sapientemente elaborados con severo y asiduo estudio, forman a los grandes maestros. Por desgracia, este canto va desapareciendo por la intemperancia de una escuela que, dejando a un lado el lenguaje simple del corazón, intenta solo impresionar a la imaginación. Custodios de este antiguo fuego sagrado son todavía entre nosotros la Borgi, esta jovencita mexicana, la Colson, la Moro y algunos otros pocos más. La señorita Peralta es americana, pero podría enseñar el modo de pronunciar
a muchas de nuestras artistas, sin excluir a nuestras celebridades, y a leer con sonoro sentido los hermosos versos de nuestro conde Carlo Pepoli. Su voz es entonadísima, sus puntos precisos, llenos de pasión. La Peralta demostró una sensibilidad exquisita y una inteligencia verdaderamente soberana. En agosto de 1862 se presentó en Piacenza con la Sonámbula, en la que, dijo el diario Il Popolo, los vítores, gritos y llamadas fueron innumerables. El escenario estaba cubierto de flores. La Peralta, este ruiseñor mexicano, no tiene rivales. Fue contratada para participar en la inauguración del Teatro Sicilia en Alejandría, Egipto, el 29 de noviembre, cosa que no le ha sucedido a ningún artista mexicano inaugurar un teatro. En paso para Alejandría volvió a Turín para cantar Il Bravo de Mercadante y La Sonámbula con Alba Pardini y Giardini. De Alejandría fue a Reggio para cantar Lucia con el tenor Massimiliani y el barítono Orsini. Continuó sus actuaciones en Pisa para actuar en Marta e i Puritani con el barítono Binaghi. Volvió a Turín después de sus actuaciones en Alejandría, Reggio y Pisa en abril de 1863. En Reggio, Emilia recibió otra crítica laudatoria de uno de sus admiradores. Cuando ella está en escena, todo enmudece como por encanto, y todos callan fascinados con el melodioso canto de la joven artista. En su función de beneficio de la misma ciudad, una lluvia de flores cayó a sus pies al presentarse en escena. Una nube de versos impresos en papeles de colores llenó el ambiente del teatro y los aplausos eran tan nutridos que ensordecían al auditorio. Se le regaló una corona de oro y concluida la función, el público, en el vértigo del entusiasmo, desenganchó los caballos del carruaje que ocupaba Ángela y la condujo hasta su alojamiento. Fue contratada para actuar en la feria de Bérgamo, en el Teatro Riccardi, hoy Teatro Gaetano Donizetti. La Gaceta de Bérgamo, del 24 de agosto de 1863, reseñó así la actuación de la cantante. El teatro se llenó de espectadores, dulcemente cautivados por las notas melodiosas que salían de los labios de la soprano doña Ángela Peralta, con mayor dulzura y agilidad que con la que gorjea el ruiseñor. De sus actuaciones en Bérgamo, ciudad natal de Donizetti, ha quedado una anécdota muy hermosa, pero de dudosa verosimilitud. Se dice que una noche se presentó el hijo de Donizetti en el cuarto de la prima donna mexicana, y que conmovido hasta las lágrimas le habría dirigido estas palabras: hoy más que nunca siento la muerte de mi padre, pues no pudo oír a la mejor intérprete de su divina ópera, Lucia de Lammermoor. Permítame usted que a su nombre bese la mano de la gran artista. Antes de cumplir un contrato en Lisboa, actuó en Cremona, ciudad de los famosos constructores de violín y patria de Monteverdi. Actuó en el Teatro de la Sociedad. En Lisboa presentó varias óperas, entre ellas Guillermo Tell de Rossini. La prensa local nuevamente ensalzó las cualidades de la soprano. Según el Comercio, diario de Lisboa, la señora Peralta, como un remolino, se presenta de una manera arrebatadora. Al inicio del segundo acto, la modesta cantante interpretó de forma satisfactoria. Una voz dulce, si bien de pequeña extensión, y sobre todo de manera agradable, pone en evidencia que la señora Peralta canta con mucho cuidado y corrección. Otro diario, el Asmodeum, por su parte, escribió: en cuanto a la señorita Peralta, cantó en varias óperas con gran caracterización y demostró que era una artista capaz de grandes avances. En Lisboa, como recuerdo de sus actuaciones, se le obsequió un collar de 12 brillantes, mismo que en 1866 quiso ser comprado en México por el mariscal Bazaine en 10,000 pesos. El 13 de abril de 1864, Ángela Peralta se presentó en el hoy desaparecido Teatro del Corso de Bolonia con i Puritani. Poco antes había actuado allí la soprano Emilia Fresolini, extraordinaria cantante que contaba con la confianza de Giuseppe Verdi. Una nota del periódico La Frusta Teatrale se refiere así a la Peralta:
El jueves, al fin escuchamos I Puritani, la ópera de Vincenzo Bellini, hizo que surgiera en el pensamiento de todos el tan celebrado nombre de la Frezzolini, y así como se creía que la impresión dejada por la gran artista sería imborrable, por muy estimado que fuera el nombre de la primadona Peralta, el público no pensaba de seguro que aquella impresión podría renovarse en modo alguno. El público se engañó. Las impresiones de Herminia Frezzolini se renovaron y la señora Peralta cantó como hoy rara vez se escucha cantar y obtuvo del público el verdadero bautismo de la celebridad. No a cada frase, sino a cada nota que salía de sus labios, pura y melodiosa, el público, transportado por la fuerza del arte, sintió las más caras emociones y se entusiasmó hasta el último grado. La Peralta tuvo que repetir la polaca y habría repetido toda la ópera de haber sido cosa discreta el pretenderlo. Esa noche, la Peralta compartió actuación con el tenor Lorenzo Salvi, quien ya se había presentado en México. Al despedirse de la soprano, el tenor besó su mano y cortésmente dijo: «Señorita, he cantado con las más grandes celebridades del mundo, y os digo francamente que pertenecéis a una escuela que casi ya no existe. Bolonia, ciudad musical, célebre por su Academia Filarmónica, corporación antigua y prestigiada a la que perteneció Mozart, honró a la Peralta declarándola miembro de la institución. No sabemos con certeza si después de trabajar en Europa, Ángela Peralta tenía la intención de regresar a México, o si las noticias de su éxito en Europa habían despertado el deseo ferviente de los mexicanos por escuchar y ver actuar a su compatriota que de tal manera triunfaba en los escenarios europeos. Lo cierto es que el empresario Aníbal Bianchi, quien organizaba y promovía espectáculos operísticos en la Ciudad de México con subvenciones del gobierno de Maximiliano, anunciaba hacia el último cuatrimestre de 1864 el propósito de contratar a la señorita Peralta para incluirla en su compañía de ópera italiana. El empresario anunció lo siguiente: «Esta joven que ha llevado con gloria el nombre de México por toda Europa y hasta en los apartados climas de África, ha desechado partidos brillantes por volver, aunque por poco tiempo, a visitar su adorada patria, a dar un abrazo a sus paisanos y amigos. La empresa que tomó un decidido empeño en presentarla a los mexicanos, porque solo desea complacerlos y sabe que es el mejor obsequio que podía hacerles, ha rehusado a su turno las propuestas que se le hicieron para ceder su contrato, entre ellas una de 30,000 francos. La empresa cree haber hecho su deber y no se arrepentirá nunca. Esta artista, este astro luminar de la profesión, ha trabajado en casi todos los primeros teatros, pasando de ovación en ovación, encontrando siempre el camino regado de flores, sembrado de coronas. Se la llama la sola rival de Adelina Patti, y muchos públicos inteligentes le dan la preferencia por su voz conmovedora y por la limpieza de su ejecución. Así las cosas, en México, en Europa, Ángela Peralta preparaba su agenda para efectuar una gira por Alemania y una actuación en París, plaza importante para acreditar a todo músico. Ignoramos si se presentó en el Teatro de la Ópera, pero sí sabemos que actuó en un salón elegante de la ciudad rusa. Le Monde Artistique, periódico, del 26 de septiembre, informa: el 19 de septiembre, en uno de nuestros aristocráticos salones, se hallaba reunido lo más selecto del mundo musical. Una joven artista desconocida en París, pero que en Turín, Lisboa y Milán han saludado con bravos entusiastas, la señorita Ángela Peralta, discípula de los maestros Valderas y Lamperti, iba a ser oída. Venía a pedir la consagración que solo París puede dar a los artistas. La ansiedad era grande. La reputación de que goza justamente en Italia la señorita Peralta parecía que debía perjudicarla, porque París desconfía a veces con razón de esas pretendidas celebridades que nos envía el extranjero. La señorita Peralta ha dicho con tal encanto, con tal dulzura y con tan profundo sentimiento la deliciosa romanza de Marta, que el auditorio, arrobado, embriagado, quiso oírla por segunda vez.
Los bravos estallaron con frenesí repetidas veces. La voz de la señorita Peralta es de una pureza angelical y de una notable entonación. El método no deja que desear. Las vocalizaciones, los trinos, las cadencias son ejecutadas con una valentía y una precisión verdaderamente excepcionales. El rondó de la sonámbula, la polaca de Ipuritani y la cavatina de Il Barbiere han sido ejecutados con una valentía que provocó los aplausos más ardientes. Vence con mucha facilidad las dificultades más arduas y la señorita Peralta ha aprobado victoriosamente en el Vals de Escher, la Dama di Gloria, que canta como la Patti, para quien fue escrito, y que ha cantado con una maestría y una gracia que está muy distante de oírse en una artista tan joven. De acuerdo con el padre de Ángela Peralta, partieron de Francia en San Lázaro el 16 de octubre para llegar a Veracruz el 19 de noviembre en compañía del maestro Valderas. Bianchi había contratado a la Peralta y mediante una hábil campaña publicitaria logró que la recepción de la cantante se convirtiera en un acontecimiento memorable. Quizá el momento histórico contribuyera a poner un tinte de apoteosis a la entrada de Ángela Peralta en la capital. El pueblo aprovechó la ocasión para agasajar exuberantemente a una compatriota, no solo por sus méritos intrínsecos, sino como una manifestación de nacionalismo ante la intervención extranjera. El cronista Olavarría describe in extenso esta bienvenida. La insigne Ángela Peralta hizo su entrada en nuestra capital entre las más entusiastas demostraciones de delirio patriótico de sus compatriotas, ganosos de victoriar libremente a México, oprimido por la administración franco-imperialista y agitado por los vientos de su reconquista proclamada por el Partido Liberal, que sin haber dejado un solo día de combatir, la empresa intervencionista venía viéndola en aquellos días próxima a desmoronarse, abandonada por el tercer Napoleón. Hasta más allá de Mexicalcingo salieron multitud de personas a esperar a Ángela Peralta y darle la bienvenida. A las 6:15 de la tarde llegó a Iztapalapa. Allí dejó la diligencia y tomó una carretela tirada por los 4 caballos, que la condujo a la garita de San Antonio Abad, en donde en una improvisada tribuna se leyeron versos, se pronunciaron discursos y le fue ofrecida una hermosa corona por los alumnos de la Academia de San Carlos, entre los acordes de las dianas y el himno nacional, tocados por la banda del batallón de policía. Después se organizó así la comitiva, una descubierta de varios jinetes, 2 filas de particulares a caballo, y en medio el pueblo con hachas encendidas y una farola con los colores nacionales. La música de policía, la carroza con la artista, un verdadero escuadrón de personas de todas las clases y una multitud incontable de pueblo y carruajes. De este modo recorrió la comitiva a las 8 de la noche por las calles del Rastro, Puente de Jesús, Portacoeli, Flamencos, Plaza de Armas, Plateros y Vergara, donde tenía su habitación entonces la familia del artista. En todas esas calles del tránsito, los balcones estuvieron ocupados por señoras que saludaban con sus pañuelos a la entusiastamente aclamada compatriota, que lloraba de emoción y gratitud. Bueno, vamos a dejar un momento, hacer una pequeña pausa, para tener oportunidad de oír a la maestra Marta, para que nos haga favor de tocar 2 piezas. Son 2 danzas de Ángela Peralta. Los nombres de las danzas son Margarita y Sara. Gracias, maestra. Voy a interpretarlas. Buenas tardes a todos. Les voy a interpretar primero Sara y luego la de Margarita.
Gracias, maestra. Aquí Ángela Peralta rinde tributo a la danza mexicana, tan en boga por esos tiempos. Y dejamos a Ángela Peralta llegando a México entre un homenaje popular muy grande. El martes 28 de noviembre en la noche en el Teatro Imperial, completamente lleno de público entusiasta, se presentó La Sonámbula, dirigida por el maestro Valderas, con Ángela Peralta en el papel de Amina. Al salir a escena la diva, estallaron los aplausos y el público lanzó papeles con poemas, flores y coronas, conquistando plenamente a sus compatriotas, tal como lo había hecho con los públicos extranjeros. Los cronistas registraron los comentarios de los conocedores, donde comparaban a la mexicana favorablemente con cantantes extranjeras. Además de su buen desempeño en escena, es muy posible que las opiniones hayan tenido origen en el orgullo de tener por fin a una cantante mexicana a la altura de las estrellas europeas de la ópera. Al terminar la representación, el público acompañó a la Peralta hasta su domicilio, continuando los aplausos. A La Sonámbula siguieron Lucia de Lammermoor y Barbiere, Marta el Puritani, todas con la actuación de Ángela Peralta. En un siguiente abono presentó el 5 de enero de 1866 María de Rohan y continuó con La Traviata el 16 de marzo y Semíramis el 18, para concluir con La Favorita, Il Trovatore y Rigoletto. Aquí es lugar para señalar uno de los equívocos de los biógrafos de Ángela Peralta. Algunos de ellos han afirmado que el 27 de enero de 1866 la soprano estrenó Hildegonda de Melesio Morales, representación impulsada por el Club Filarmónico que se transformaría en la Sociedad Filarmónica Mexicana y para cuya escenificación había contribuido Maximiliano con fondos pecuniarios. No hay tal. La soprano que representó el papel de Hildegonda en la histórica ocasión fue Isabel de Alba y no Ángela Peralta. Para su función de beneficio, la Peralta presentó una serie de actos de diversas óperas, uno de Traviata, otro de Puritani y uno más de María de Rohan. En los intermedios, dos actrices consagradas, Concha Méndez y Mercedes Morales, recitaron poemas alusivos de Ricardo Ituarte y Luis G. Ortiz. En uno de esos intermedios, Celestino Negrete, primer secretario de ceremonias del Imperio, leyó un comunicado del emperador Maximiliano donde se le otorga a la señora Peralta el nombramiento de cantarina de cámara, título al que acompañó como obsequio un aderezo de brillantes. El escritor y militar liberal Ignacio Manuel Altamirano protestó en un artículo periodístico contra lo que consideraba una falta de patriotismo, opinando que toda la frescura de los laureles que había traído de Europa se marchitaba tristemente, vergonzosamente, ante la aceptación de ese nombramiento de una corte bufa y oprobiosa. Por cierto, esta no fue la única vez que Altamirano fustigó a la diva. Más tarde, asesorado muy posiblemente por Melesio Morales, dijo que la diva tenía una voz limitada, muchos errores de interpretación y que además, por ser miope, era torpe en escena. Hay que decir que Altamirano después cambió estas opiniones. El público, no obstante las censuras de los imperialistas, llenaba totalmente el teatro siempre que cantaba su artista preferida. Para expresar su gratitud con los mexicanos, Ángela Peralta aceptó cantar en una función de beneficencia para los enfermos pobres de la parroquia de Santa María, organizada por las damas de la Asociación de Caridad de la misma Grey. En la presentación, proyectada para el jueves 8 de febrero de 1866, intervendrían los artistas de la ópera, además de la cantante laureada. La carta de gratitud que publicó 2 días antes de la función es absolutamente conmovedora. Sobre todas estas cosas que me han lisonjeado en extremo, querría yo, para complemento de mi dicha, un recuerdo de los pobres, de los afligidos, de los menesterosos. ¿Qué puedo yo hacer para conseguir esto y para despedirme dignamente del público mexicano? Cantar en beneficio de los pobres,
cantar no con la voz, sino con el alma. Si fuera posible, ¿qué cantaré? Todo lo que pueda, todo aquello que el público ha tenido la bondad de aplaudir. Mis compañeros, los coros, la orquesta, la empresa, con su deferencia, todos me ayudarán, y con esto el programa de la función que se verificará la noche del jueves 8 del corriente será quizá el mejor de toda la temporada lírica. Por otro lado, la Peralta demostró más tarde su ardoroso patriotismo. El doctor Jesús C. Romero describe lo sucedido en Veracruz el 6 de enero de 1867. En ese Día de Reyes, la compañía de ópera de Ángela Peralta llevó a la escena I Puritani, en la función de beneficio de la diva mexicana, a solicitud de un grupo de jóvenes veracruzanos. Los ingresos de la función se destinarían al fomento de la guerra contra el invasor en el estado de Veracruz. Al llegar al dúo de las banderas, la Peralta arrebató de las manos del artista que la acompañaba la bandera nacional, que al efecto se la había colocado en el proscenio, y la tremoló, cantando ardientemente la frase gritando libertad. El público se emocionó intensamente y alguien gritó: abajo el imperio, viva Juárez, viva la República. La autoridad imperial quiso suspender la función sin darse cuenta de que aquella había concluido. La Peralta fue entonces escoltada por el público hasta el Hotel Diligencias, lanzando vivas a México. Al cabo de una gira por varias ciudades del país, en la que el empresario confesó haber ganado la bonita suma de 100,000 pesos, partió nuevamente al extranjero, renovando su carrera de triunfos. Antes de embarcarse para Europa a fines de 1867, actuó en el Teatro Tacón de La Habana, La Sonámbula, y de ahí viajó a Nueva York para embarcarse al viejo continente. Ya en Europa trabajó en Italia, Dinora en Módena, I Puritani en Brescia, Le Comptorie e I Promessi Sposi en Turín, Lucia de Lammermoor en Florencia. En Madrid, Lucia de Lammermoor, La Sonámbula, Il Barbieri, I Puritani, y en Barcelona, quizá habiendo cantado el mismo repertorio o parte de él. El estallido de la guerra franco-prusiana impidió una actuación en el Teatro Italiano de París. Con todo, además de esta conflagración, el principal motivo del segundo retorno a la patria en 1871 fue la enfermedad de su esposo y primo Eugenio Castera. Ya en México organizó una temporada de ópera con el gran tenor Enrico Tamberlik. Ambos artistas obtuvieron éxitos sobresalientes en sus actuaciones con el repertorio italiano, donde destacan el Otello de Rossini y el Fausto de Gounod, quizá cantado en italiano. Pero el saldo más importante de esa memorable temporada, por lo que hace a la historia de la música en México, fue su participación en el estreno de Guatimotzin de Aniceto Ortega, cantando el papel de Malizzi, mientras Tamberlik representaba a Cuauhtémoc. Esta fue, en verdad, la primera ópera mexicana que cantó la diva. Una nueva gira por los estados le llevó a varias ciudades del país, y con el ánimo de continuar en la senda exitosa, formó su propia compañía de ópera, la cual se estrenó el 28 de julio de 1872, 10 días después de la muerte del presidente Juárez. Presentó Lucia de Lammermoor, La Traviata, Lucrecia Borgia, Dinora, La Fuerza del Destino, I Puritani, La Condesa de Amalfi, Ruy Blas, La Estrella del Norte de Meyerbeer. Creyente en las virtudes de la presentación de su arte entre las gentes del interior del país, efectuó una nueva gira por los estados en 1873. Durante varios años estuvo alejada de la escena por la grave enfermedad mental de su esposo, a quien en marzo de 1876 hubo de recluir en un sanatorio de París. En 1877, al mejorar regresaron a México, pero su marido fallecería en octubre. El 14 de julio de 1877 habían estrenado Ángela Peralta y su compañía Gino Corsini de Melesio Morales. Desgraciadamente, la recepción del público fue de gran frialdad para esta ópera mexicana,
lo que hizo refrendar la antipatía que ya sentía el maestro Morales por la diva. No sucedió así cuando el 1 de septiembre apareció en la primera representación de Aída en México. Aquí el público respondió con entusiasmo, aunque no la crítica, que no comprendió la novedad de la ópera. Pero es cierto que a Ángela Peralta, estrenando Aída, ayudó a establecerla como una de las óperas favoritas del público mexicano. En 4 abonos presentó 27 óperas, entre las que destacan, además de las referidas, La Forza del Destino de Verdi y Ruy Blas de Marchetti. El 16 de noviembre, en función para su beneficio, estrenó La Estrella del Norte. De acuerdo con María y Campos, la tarde de ese día, en ceremonia gratuita, imponente, conmovedora, fue colocado un busto de la Peralta en un nicho del vestíbulo del Gran Teatro junto a los de Juan Ruiz de Alarcón y Manuel Eduardo Gorostiza. 3 bandas militares dieron conciertos públicos durante toda la noche en alrededor del teatro, una en la esquina del callejón de Santa Clara y Plateros, otra en la de Plateros y Vergara, y la tercera en la de San Andrés y Vergara. En el teatro, ovaciones, coronas y versos a tutiplén. La diva dio en su residencia un baile del que disfrutaron sus íntimos y las divas y divos de su compañía hasta bien clara la madrugada. El 12 de octubre, tras la muerte de su marido, participó en la primera interpretación mexicana del monumental Requiem de Verdi. Así lo notició la prensa. A las 8:30 en punto se representará la gran misa de Requiem original del maestro Verdi, en función dedicada a dos beneméritos de América y a un defensor de la autonomía mexicana, a 3 glorias imperecederas, honra de su patria y de la civilización: a Juárez, héroe de la independencia de México; Lincoln, el emancipador de los mártires de la esclavitud; y a Thiers, el patriota republicano de Francia. Tras algunas actuaciones en Puebla el sábado 7, la compañía dio en el Teatro Nacional una función de obsequio para el presidente de la República, Sebastián Lerdo de Tejado. Se cantó Hernani de Verdi. La compañía se despidió con Fausto de Gounod el domingo 22. El hábito de Ángela Peralta para actuar ante los públicos de los estados habla muy bien de su generosidad para con sus compatriotas que no tenían posibilidad de trasladarse a la metrópoli para disfrutar de su canto. Una ocasión particularmente señalada para la Peralta fue la acaecida en San Miguel de Allende en 1873. Encontrándose en Guanajuato, recibió la visita de distinguidos vecinos de San Miguel. Esta comisión le rogó que aceptase ir a la población para estrenar un nuevo teatro que estaba por ser concluido y que se denominaría Teatro Ángela Peralta. La cantante aceptó el lisonjero ofrecimiento y, llena de gratitud, visitó la población. El entusiasmo de los pobladores al llegar su admirada estrella fue tal que desde las goteras de la ciudad se arrancaron las mulas del carruaje y a mano limpia los devotos jalaron el vehículo. Sus actuaciones no fueron numerosas, pero el público literalmente se desbordó, pues no solo llenó el teatro, sino las calles aledañas. Cantó el 11 de mayo Rigoletto y en días subsecuentes Ruy Blas, Il Trovatore y Lucia de Lammermoor. Volvió a su teatro en 1881 presentando Il Barbieri de Rossini. Podemos enumerar algunas de las ciudades mexicanas visitadas por Ángela Peralta en giras artísticas con su compañía de ópera. Puebla, capital, donde frecuentemente actuaba, donde hubo un hotel y un teatro Ángela Peralta y una calle Ángela Peralta. Tecamachalco, Puebla; Toluca, Pachuca, Querétaro, Morelia, Guanajuato, San Miguel de Allende, San Francisco del Rincón, León, San Juan de los Lagos, Aguascalientes, Zacatecas, Guadalajara, Durango, Monterrey, Chihuahua, Jalapa, Veracruz, La Paz, Guaymas y Mazatlán. Además de las incomodidades y peligros para transportarse en esa época, especialmente con toda una compañía de cantantes y músicos con sus atuendos e instrumentos,
Pensemos en que no siempre los escenarios eran apropiados, antes bien, muchos presentaban condiciones ruinosas, de una extrema precariedad o eran francamente improvisados. Cuando recorría la legua por nuestro país, concretamente en San Juan de los Lagos, el escritor Victoriano Salado Álvarez, entonces un niño de unos 10 años, tuvo ocasión de departir con la cantante. En sus memorias la evocó así: recuerdo muy bien un cuerpo vasto y sin líneas, una cara cobriza, un pelo chino, unos ojos que se salían de sus órbitas y una voz dulce que nos acogió con cariño. Otro escritor que la conoció en su temprana juventud fue el historiador Nicolás Rangel, quien le guardó siempre una perenne devoción. Un inexplicable descenso de público caracterizó a las representaciones de la cantante en la Ciudad de México a partir de 1879. Recordemos que la valerosa Ángela no solo cantaba, sino se desempeñaba como empresaria, asumiendo la plétora de riesgosas tareas que el cargo comporta. ¿Acaso su idealismo de artista conspiraba contra su espíritu empresarial? Tal vez sus colaboradores, como el abogado y escritor Montiel, no poseían la eficiencia o la visión necesarias para hacer prosperar a la compañía, o por su oprobiosa versatilidad el público desdeñó el trabajo ofrecido por la Peralta. Tal vez un poco de cada uno de estos factores, pero no debe ignorarse entre ellos uno muy importante: el prejuicio moral que provocó entre los más conservadores sectores de la población el hecho de su relación amorosa no sancionada por el matrimonio con su representante Julián Montiel y Duarte, a quien Ángela Peralta, viuda, amaba. Su postrera actuación en la Ciudad de México fue en el Bazar de Caridad, celebrado el 18 de noviembre de 1882. Cantó en esa fecha el rondó de María de Rohan y Amor, vals de concierto compuesto por ella misma. Quizá esta fue la ocasión que cantó su danza Yo te amé, publicada por Rubén M. Campos en 1930. La última vez que interpretó ópera fue en el Teatro Rubio de Mazatlán, Sinaloa, el 23 de agosto de 1883. Ella y su compañía cantaron ahí Il Trovatore. La siguiente función, en que cantarían Aida, planeada para el día 24, no pudo verificarse dado que la fiebre amarilla hizo estragos en la compañía. De sus 80 elementos, solo pocos escaparon con vida. El 30 de agosto de 1883, casándose in articulo mortis con Julián Montiel y Duarte, falleció a la edad de 38 años. Eran las 10 de la mañana. El 11 de abril de 1937, transcurrido más de medio siglo desde su deceso, por iniciativa de varios intelectuales, pero en especial del periodista Rafael Martínez Rip Rip, sus restos fueron trasladados de Mazatlán a la Ciudad de México, donde recibieron homenaje en el Palacio de Bellas Artes, el Teatro del Pueblo, el Conservatorio Nacional, y fueron sepultados en la Rotonda de los Hombres Ilustres, junto a los sepulcros de los poetas Luis G. Urbina y Amado Nervo. No me resisto a dejar de reproducir como conclusión el texto magistral de Alba Herrera sobre Ángela Peralta. Helo aquí. Para cerrar este periodo de la vida artística mexicana, se refiere al siglo XIX, he reservado a la más gloriosa figura, no de esa época, sino de todas las épocas que ha conocido nuestro desarrollo musical. ¿Acaso habrá habido otros artistas mexicanos con la intuición genial de Ángela Peralta? Y es seguro que los ha habido con superiores conocimientos profesionales, pero en ninguno se ha manifestado tan armoniosamente, ni bajo forma tan atractiva, el conjunto de facultades que aprisiona el éxito y hace de la gloria una sumisa esclava. Ninguno ha recibido hasta hoy consagración tan imponente ni ha alcanzado todavía la fama mundial, la delirante acogida de todos los públicos, que fue el merecido privilegio de la Peralta. El álbum musical de Ángela Peralta, una faceta
Poco conocida de la actividad musical de la cantante es su obra de composición. Tampoco se conoce muy bien que fue una pianista diestra e incluso tocaba el arpa. Pero comencemos por su álbum musical, una compilación de 19 piezas, 5 para voz con acompañamiento de piano y 14 para piano solo. Este álbum fue editado por Julián Montiel y Duarte, y ya veremos las imágenes. Es una publicación de una extraordinaria elegancia, donde además debió haber gastado una verdadera fortuna. Contiene pues 19 piezas, y yo quisiera que nuestra segunda pianista, la maestra Dulce María Sortibrán, nos ilustrara con 2 piezas de Ángela Peralta. Una es Adiós a México y otra Vuelta a la Patria. Dado que esa fue la vida de Ángela Peralta, saliendo y regresando. Maestra, ¿nos dice el orden en que tocaría las 2 piezas? Bueno, muy bien. Primero Adiós a México y luego Vuelta a la Patria.
En su álbum musical, Ángela Peralta perdón, publica una carta a Julián Montiel de Duarte que sirve como prólogo. Y en esta carta encontramos las claves de su obra de composición. Dice: dejo a usted las piezas que para piano y canto he escrito en mis horas de reposo durante mi permanencia en México. A nadie mejor que usted, constantemente, nadie mejor que usted, porque usted me ha estimulado para que me dedicara a esta clase de trabajo. He escrito por entretenimiento, las más veces por desahogar mis penas, que no son pocas. De nada presumo, ni aun de aquello por lo cual el mundo me ha dado un nombre que acaricio, no por orgullo, sino por las lágrimas que me ha costado. No es mi ánimo disputar a nadie los lauros conquistados a costa de tantos afanes en este terreno por muchos de mis paisanos. Lejos de esto, usted sabe que si consiento en la publicación que usted medita, es por pura deferencia. Ojalá que estas pobres flores regadas con mi llanto no sean un pretexto para que se me ultraje, cuando me parece que con ellas a nadie ofendo. Este es el planteamiento que hace Ángela Peralta. De aquí deducimos, no fue una compositora sistemática como otros compositores, no fue una profesional de la composición, fue una cantante notabilísima, una persona preparada musicalmente para poder componer, pero no se dedicó a esto, fue simplemente por divertir sus tristezas, como diría la clásica. Bien, entonces, la música de Ángela Peralta no se popularizó en su tiempo y no se popularizará en nuestros días, pero queda como testimonio de un artista notable, como testimonio de una profesional de la música que amó intensamente a México. Y abusando de su paciencia, yo quisiera hacer una última reflexión. ¿Qué tipo de cantante era Ángela Peralta?
Ángela Peralta no realizó grabaciones sonoras, de modo que no contamos con un registro, así fuese primitivo, que nos permita conocer un poco de su legendaria voz. En consecuencia, si queremos aproximarnos a ella, tenemos que confiar en las observaciones de los críticos que la escucharon. Ya tuvieron una dosis bastante fuerte de esos críticos. Y para ilustrarla, sea indirectamente, atender a las grabaciones de las sopranos contemporáneas de la Peralta que registraron sus voces, como Adelina Patti, 1843-1919, que fue una estricta contemporánea de la señora Peralta y con quien en más de una ocasión fue comparada en términos vocales. Recordemos que nuestra cantante, por los papeles que desempeñó y por lo que leemos en las observaciones de sus críticos, tuvo una voz de soprano ligero coloratura, la cual se caracteriza por una voz liviana, hábil, de ámbito alto, capaz de agilidades rápidas. Quizá no poseía ni una amplia extensión ni un volumen extraordinario, pero sí una gran facilidad para ejecutar trinos, escalas, cambios de registros y toda suerte de ornamentaciones. Su timbre era dulce y de gran pureza y cantaba con enorme precisión. Y este factor es muy importante, pues la afinación perfecta en el canto se ha perdido desde el siglo XX, sustituyéndose por una afinación fluctuante y por ende imprecisa. Recordemos a este respecto lo escrito sobre nuestra diva en el periódico La Monarquía Nacional de Turín, Italia, el 22 de agosto de 1862. Esta artista recuerda de manera admirable el bel canto italiano que ha valido a nuestro país tantos elogios de los extranjeros, porque ella siente este canto, lo expresa con notas moduladas frescamente, con respiración larga y bien sostenida, con voz insinuante, y por ello encuentra en quien la escucha el camino del corazón. Que a Ángela Peralta se le haya colocado el epíteto de el ruiseñor mexicano tiene más de fondo. No fue una simple cortesía, empleando una frase ingeniosa para evocar la idea de una voz dulce y melodiosa propia de la imagen romántica del ruiseñor cantando en la noche, sino una descripción para incluirla en un selecto grupo de sopranos. Una soprano ruiseñor no es un tipo de voz normal, sino una soprano con una voz de coloratura brillante, ágil y virtuosa. El epíteto fue aplicado antes a la famosa cantante Jenny Lind, 1820-1887, conocida como el ruiseñor sueco. Asimismo reciben similar epíteto otras superdotadas sopranos, la italiana Fanny Tacchinardi Persiani, 1812-1867, la italiana nacida en Madrid Adelina Patti, y la australiana Nellie Melba, 1861-1931. Todas ellas, como la Peralta, pertenecen a la categoría de sopranos ruiseñor. Bueno, yo quisiera que escucháramos un par de fragmentos, no de Ángela Peralta, sino de, en el primer caso, una versión de la Cavatina de Belisario, que fue la pieza que le cantó, ¿sí?, a la señora Sontag. Es Sin la tomba e a me negata, incluso la tumba me es negada, de Belisario, acto primero, escena 3. La canta Joyce L. Khoury en una grabación de 2012. Esta fue la canción que la niña Ángela Peralta cantó para presentarse. ¿La escuchamos?
Está ahí, por favor. Imagínense una voz infantil ejecutando esta obra llena de tragedia espectacular. El siguiente ejemplo que quiero que escuchemos es una versión de Casta Diva de Norma, la famosísima Casta Diva de Norma de Bellini, con Adelina Patti. Adelina Patti, con quien ya he dicho que se ha comparado mucho a Ángela Peralta, y es su contemporánea, no grabó en su juventud porque no había sistemas, pero ya a la vuelta del siglo XX, hacia 1905, ya, digamos, como una soprano de edad madura, grabó una serie de grabaciones que sí conservamos. Por supuesto, es grabación de hace más de, bueno, un siglo 20 años, y hay que perdonar la primitiva apariencia de esto. Pero vamos a escuchar algo que contaba Ángela Peralta con una voz quizá muy parecida. Por favor. Hasta ahí, por favor. Pues es una sola aproximación a cómo sonaría la voz de Ángela Peralta. Antes de ver imágenes, quisiera, a título de curiosidad, mencionar que por lo menos yo he detectado dos historietas con la vida de Ángela Peralta. Una es Ángela Peralta, el ruiseñor mexicano, de Editorial Novaro, publicado en 1975, y que afortunadamente tengo el ejemplar. Y el otro es Mujeres Célebres, Ángela Peralta, el ruiseñor mexicano, una serie incluida en Muertes Trágicas por la editorial Vid. Entonces fue Ángela Peralta en Muertes Trágicas por editorial Vid, se publicó en 1990. Pero además, más cultura popular. El ruiseñor mexicano fue una telenovela histórica producida por el Canal 8, Televisión Independiente de México, en 1969. Hizo la vida de Ángela Peralta Ernestina Garfias, con el actor Enrique Aguilar. La música fue interpretada por la orquesta de Canal 8 bajo la dirección del inolvidable maestro Enrique Jimeno, gran músico y actor, conocido popularmente como el Chaca Chaca. Bueno, y hay una obra teatral que yo he detectado, Ángela Peralta, el ruiseñor mexicano, de Gilda Salinas, que se presentó recientemente en el Auditorio Aurora Jiménez de la Cámara de Diputados el 5 de julio de 2025, protagonizada por la actriz Fanny Sarfati y dirigida por Mario Ficaggi. Entonces, Ángela Peralta está en la cultura popular. Ángela Peralta está en algunas de las calles de la provincia de México. Hoy que hablé con mi colega Leticia Varela, una gran musicóloga de Hermosillo, me dice, qué bueno que va a dar una conferencia sobre Ángela Peralta. Debo decirle que yo vivo en la calle Ángela Peralta. Pero la calle Ángela Peralta
de la Ciudad de México es invisible. ¿Saben dónde está ubicada? Junto a Bellas Artes, entre el Bellas Artes y la Alameda. Pero ¿quién sabe de esa calle? ¿Hay alguna estatua de Ángela Peralta? Siempre tuvo la mala suerte de que los proyectos de estatua para Ángela Peralta no se llevaran al final. Incluso existe un texto terrible de Melesio Morales donde dice él que los compositores sí merecen estatuas, pero las cantantes no. Pero bueno, era don Melesio Morales de esa manera. Y a mí me parece una gran tragedia que su tumba está un tanto descuidada. Entonces vamos a ver unas imágenes de Ángela Peralta, por favor, nada en especial, así que no voy a comentar. Véanlas, por favor. Porque existen muchas fotografías de Ángela Peralta, donde podemos verla caracterizada o en pose en esa época. Doy los créditos necesarios porque estas proceden en general de un trabajo muy interesante, y de ahí las he reproducido. Esta es la madre de Ángela Peralta con ella. Y ahí están. Aquí con muchos personajes. Manuel Rizo, Fanny Natali de Testa, una cantante y luego crítica musical. Ángela Peralta, Isabel de Alba, la que estrenó Indegonda de Morales. José Tombés y Mariano Padilla. Y el empresario Aníbal Biaggi en 1866. Aquí uno de los muchos versos que recibió. Podríamos hacer una antología de los poemas que le dedicaron en México a Ángela Peralta. Aquí una foto famosa de dos fotógrafos, Cruces y Campa. Este Campa fue el padre del compositor Gustavo E. Campa, y aparte de ser grabador y profesor en San Carlos, era fotógrafo. Y aquí está publicada la primera biografía de Ángela Peralta, porque era una postal y atrás viene la primera biografía de Ángela Peralta, 1866. Aquí con la familia, aquí con el esposo primero. Aquí están los créditos del trabajo donde se publicaron estas fotografías. Aquí está mi cómic de Ángela Peralta, de Editorial Novaro. Y aquí están imágenes de los grabados del álbum musical de Ángela Peralta. Vean ustedes el trabajo, el famoso grabado de Ángela Peralta. Algunas de las portadas. Insisto en que fue una edición de lujo. Y aquí está una de las piezas que ha tocado la maestra Sofía. Y aquí está la tumba de Ángela Peralta en la rotonda de las personas ilustres, poco descuidada y sin una estatua de ella que yo creo que como país le debemos. Creo que ahí termina, ¿verdad? Sí. Pues solo me queda agradecer su presencia, su paciencia, y agradecer también al señor director de la biblioteca que me ha permitido trabajar durante este año en estas charlas que no tienen otro fin que ser modestas lecciones públicas de historia de la música. Muchas gracias.